Saludos, señoras y señores, muy buenas noches. El Centro Aragonés de Elche les da la bienvenida a esta retransmisión en directo que ya es habitual cada año el 11 de octubre, en la víspera del Día del Pilar. Aquí estamos para acompañarles durante los próximos minutos en esta ronda serenata que se va a ofrecer en honor a la Virgen del Pilar y a la Virgen de la Asunción, y que les contamos en directo a esta hora de la noche, cuando comenzamos a escuchar el volteo de campanas y también el sonido de las castañuelas, y viendo cómo llegan en estos momentos los componentes, todos los miembros del Centro Aragonés de Elche, que llegan en estos instantes hasta la plaza de Santa María, lugar donde se va a acoger a toda esta representación del Centro Aragonés de Elche, con su sonido y con todo lo que vienen a ofrecer en la noche del 11 de octubre, víspera de la Virgen del Pilar. Bueno, pues el Centro Aragonés ya ha llegado en estos momentos. En breve serán recibidos por el arcipreste de la Basílica de Santa María, don Ángel Bonavía, que ya espera en el exterior. Mientras tanto, volvemos a escuchar esta nueva jota que interpretan en esta noche de ronda, en este día 11 de octubre de 2022. La sangre se me alborota
Bueno, pues en la casa del cura ya están, ya han venido. Ahora será el cura o los curas quienes reciban al Centro Aragonés de Elche, que con este buen humor llegan a uno de los lugares de gran devoción en esta noche del 11 de octubre, como es la Basílica de Santa María, donde se encuentra ya en el altar mayor la Virgen del Pilar y también presidiendo, como no podía ser de otra forma, su casa, la patrona de Elche, la Virgen de la Asunción. Entramos en estos momentos, como pueden ver, se produce el silencio cuando se entra a la Basílica de Santa María por parte de los cargos de honor, que van a ser quienes depositen este ramo de flores en el lugar en donde se encuentra la Virgen del Pilar y donde mañana, durante la misa baturra, se procederá a la ofrenda que tendrá lugar en este sitio como es la Basílica de Santa María, que en los últimos tiempos siempre ha acogido esta ronda serenata que les mostramos en directo a esta hora de la noche, tal y como podemos ver. Los cargos de honor son quienes van a colocar ese ramo de flores junto al pedestal de la Virgen del Pilar, a quienes van a rondar esta noche tanto a la Virgen del Pilar como a la Virgen de la Asunción en esta Basílica de Santa María. Y estamos viendo la imagen de la Virgen del Pilar, que mañana celebrará su día grande, la onomástica, que también va a ser el día grande para, por supuesto, celebrar la tradicional misa baturra. Volvemos a la puerta de Santa María. Antes de proceder a la entrada, veremos a todo el grupo de nuevo organizarse y la bienvenida que realizará don Ángel Bonavía, como todos los años, el arcipreste de la Basílica de Santa María. Primero es el presidente, que veníamos a preguntarle no si podemos pasar a cantarle. Por a la Virgen. supuestísimo que sí. Lo único que sí que le quiero pedir, que como ha llovido y no podemos bailar fuera como todos los años, si no le importa bailaremos 2 jotas dentro, porque nos cuenta usted algo y no da tiempo a poner unas alpargatas. Es que vamos con... Ah, que vais con... Claro que si no se mojan, el experto se moje, no podemos bailar luego. Exactamente. Pero, bueno, ¿os las cambiáis aquí o dentro? Dentro, si usted no le importa, dentro, porque así ya no se nos moja nada. Pues vamos dentro y yo mientras hago tiempo. ¿Vale? Eso es, muchas gracias. bueno, pues como siempre, don Ángel Bonavía, que autoriza al Centro Aragonés de Elche en esta ocasión, como no se puede bailar en el exterior, como bien oíamos al presidente del Centro Aragonés decirle al arcipreste de la Basílica de Santa María si daba su autorización, y así ha procedido. Ahora se van a cambiar las calzas, bueno, el vestuario no, pero sí los zapatos con los que tienen que bailar las jotas. La jota que se baila habitualmente en el exterior, en esta ocasión va a ser dentro de la Basílica de Santa María. Se lo cuenta el Centro Aragonés de Elche. Estamos en directo a esta hora de la noche contándoles la alegría de la celebración de las fiestas de la Virgen del Pilar del año 2022, que afortunadamente este año podemos celebrar con total normalidad. En 2021 se pudo hacer la ronda serenata, la misa baturra, incluso el festival de jotas, seguro que recordarán, pero con mascarillas incluidas. En esta ocasión venimos prácticamente ya con esa normalidad con la que tradicionalmente cada año vivimos las fiestas en honor a la Virgen del Pilar, que comenzaban hace unas semanas con el pregón de Óscar López y que en esta ocasión vamos a vivir como siempre en la Basílica de Santa María. En breve escucharemos a don Ángel Bonavía dando la bienvenida a esta representación del Centro Aragonés
que viene a rondar a la Virgen del Pilar y también a la Virgen de la Asunción. Se lo contamos en directo en esta noche del 11 de octubre. Sonido de bandurria, guitarrico, castañuelas y Don Ángel, que se dirige a todo el grupo. Como siempre, nos recuerda la presencia de la Virgen del Pilar entre nosotros. Debido al tiempo y a la lluvia, en vez de bailar fuera, pues vamos a tener ahora el gusto de que bailen aquí dentro, delante de la Virgen. La Virgen del Pilar, que siempre nos recuerda a todos la fuerza que tenemos que tener, la fuerza con la que ella nos ayuda a sostener nuestra fe, la fuerza que nos anima para que nuestra vida cada vez sea más feliz. Hoy, como siempre, hemos tenido algún tiempo de parón, pero como siempre el Centro Aragonés honra a la Virgen del Pilar y nosotros nos sentimos contentos y agradecidos de que puedan estar aquí. Se están terminando de preparar. Sí. Claro, es que la lluvia a todos nos ha pillado un poco. Quienes van a bailar están preparadas ya. Esperamos, no hay problema. Nos piden unos minutos, Don Ángel Bonavía, que pide saber si ya está todo preparado. Como pueden ver, en la presidencia se encuentra el pregonero 2022, Óscar López, que nos encantó escuchar hace unas semanas en el aula cultural de la CAM, y también esta gran familia de aragoneses y aragonesas que son quienes forman el Centro Aragonés de Elche, que a esta hora les contamos en directo, como siempre. Un lujazo poder compartir esta ronda serenata, que en estos momentos, en colaboración con todas estas firmas y especialmente con las entidades como es el Ayuntamiento de Elche, Cultura, el Patronato Provincial Costa Blanca y el Gobierno de Aragón, que nos da la opción, la oportunidad también de ofrecerles estas retransmisiones en directo en colaboración con el Centro Aragonés y también autoelectra.com. En breve escucharemos y veremos esa jota en honor a la Virgen del Pilar y a la Virgen de la Asunción en el lugar donde nos encontramos, como es la Basílica de Santa María. Todo se prepara, viendo el altar mayor. Nos indican que son 2 bailes los que habitualmente se llevan a cabo en el exterior de la Basílica de Santa María, y en breve veremos esa magnífica actuación que el Centro Aragonés de Elche siempre ofrece a la Virgen del Pilar y también, como no podía ser de otra forma, a la patrona de Elche, a la Virgen de la Asunción. Para eso estamos en su casa, lugar donde también se expone al culto la imagen de la Virgen del Pilar. Se colocan, como podemos ver en estos momentos, con un silencio maravilloso a esta hora de la noche. Y suena ya la primera de las jotas.
Bueno, pues aplausos para esta primera jota que acaba de ofrecerse en el interior de la Basílica de Santa María de Elche por parte del Centro Aragonés, las dos que habitualmente bailan y cantan en el exterior, en la puerta principal. Hoy, por esas circunstancias meteorológicas, ha habido que traerla al interior de la Basílica de Santa María. Vivíamos el momento en el que el presidente del Centro Aragonés pedía precisamente permiso al arcipreste de la Basílica de Santa María, que se lo ha concedido para poder hacer esta interpretación de la jota y del baile en el interior de la Basílica de Santa María. Estamos en otra circunstancia, nada que ver con el año pasado, con lo cual ya prácticamente en valores de 2019 nos volvemos a encontrar. Seguimos en esta ronda serenata. Bueno, hemos escuchado al presidente, a Javier Jarque y a María Fernanda interpretando esta jota. Vamos a continuar en esta noche de ronda, en esta noche de serenata, que les contamos en directo. El Centro Aragonés de Elche, que les cuenta en directo a esta hora de la noche, cuando pasan 43 minutos de las 10. Estamos en directo en la Basílica de Santa María, como cada año, el 11 de octubre, noche de ronda. La ronda serenata que se ofrece a la Virgen del Pilar y también a la patrona de Elche, la Virgen de la Asunción. Mañana les recuerdo que estaremos a las 12 de la mañana desde el Gran Teatro de Elche, también contándoles el tradicional Festival de Jotas, que seguro va a volver a llenar el Gran Teatro de Elche. Será en torno a las 12 de la mañana, cuando tengamos ocasión de mostrarles ese festival en directo.
tierra hay minas de oro y en el mar muchos corales. Entre la tierra y el mar no valen lo que tú vales. No valen lo que tú vales en la tierra. Hay minas de oro. Entregadísimos, como siempre, los componentes del Centro Aragonés de Elche en esta que es la celebración grande de las fiestas de la Virgen del Pilar, hoy 11 de octubre, mañana día de su celebración. Y nosotros, como siempre, contándolo en directo, escuchamos en breve a la Jotera Mayor 2022, que va a hacer esta interpretación de esta jota que les contamos a esta hora de la noche desde la Basílica de Santa María. Sonido en directo, canto en directo también. Morena la del Pilar, morena es la Virgen de Arcos, morena la del Pilar, para morena y graciosa, la Virgen del Tremedal, la Virgen del Tremedal, morena es la Virgen de Arcos. Fantástica noche la que vivimos en estos momentos en la Basílica de Santa María. Además, una temperatura bastante agradable, ha bajado un poquito la temperatura y eso hace que se esté muy bien, tanto en Santa María como en el exterior, a pesar de la lluvia caída en las últimas horas. Seguimos con más interpretaciones de jotas en esta noche de ronda, en esta noche de serenata que les estamos contando en directo desde el Centro Aragonés de Elche. Virgen mía del Pilar, bajo tu manto bonito, Virgen mía del Pilar, si aprendí a reír sufriendo, a querer y a confiar, a querer y a confiar, bajo tu manto bonito. Los aplausos lo dicen todo, es una noche de gestos, de emociones. Y ese beso que Neila Sebastián ha lanzado al cielo, en recuerdo de Elvira, que hoy tenemos presente, igual que en estas fiestas del Pilar 2022. Vemos de nuevo al grupo de jotas que harán la puesta en escena
magnífico ese vestuario que vemos con tanta historia y tanto significado que mañana escucharemos cuando comience el festival y que seguro que nos van a ir narrando y nos van a ir diciendo la procedencia tanto del Alto, Medio como del Bajo Aragón. Siempre se quieren perder para encontrar esa fuente de donde emana el querer. Unos ojos que entre dos luces a mí me miraban y por los arcos me arrebataban la voluntad. Y tu pelo que con la noche se confundía, soñar su boca sobre la mía, solo soñar. Y por el ángel volveré y de tu mano he de subir la mi corazón. Teruel, sobre tus torres vuelan mis sueños, Teruel, y por tus barrios buscan salida, Teruel, y entre tus calles siempre se quieren perder para encontrar esa fuente de donde emana el querer. Mis sueños, Teruel, y por tus barrios buscan salida, Teruel, y entre tus calles siempre se quieren perder para encontrar esa fuente de donde emana el querer. Teruel, esa jota que no podía faltar en una noche tan especial como la de hoy. Y en estos momentos ya el presidente se despide del arcipreste y también del vicario. Tenéis que volver cantando. Hombre, es que si no, no salimos. Y mañana venimos a cantar la misa a la Virgen y luego... lo que venga. Efectivamente. Gracias, don Ángel, como siempre, de verdad, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues la despedida que acaba de realizar el presidente del Centro Aragonés, agradeciendo tanto al arcipreste como al vicario
que nos hayan permitido volver a vivir esta magnífica ronda serenata. Ahora escucharemos de nuevo a Don Ángel en su despedida. Es el último baile que saldrán y que volverán bailando también. Lo digo porque una vez que salgan ellos, pues nosotros les acompañamos en la salida. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues esa despedida final que se va a llevar a cabo en estos momentos por parte del Centro Aragonés de Elche, con este último baile que pondrán en escena y que servirá para cerrar la ronda serenata que hemos tenido ocasión de contarles en directo un año más, y que nos ha gustado de nuevo volver a vivir pues con la normalidad con la que se lleva a cabo siempre esta magnífica celebración víspera del Día del Pilar. La
Bueno, pues como siempre, la despedida es la que marca el cierre de esta ronda serenata. El centro aragonés que se prepara ya para salir de la Basílica de Santa María. De nuevo será necesario llevar a cabo el cambio de calzado en esta noche. Como bien dice don Ángel Bonavía, se vuelven a cambiar de calzado. Nosotros vamos a poner el punto final con esta imagen de la Virgen del Pilar, que mañana será venerada, como siempre, en su día grande, en el Día del Pilar, en esa misa baturra, que será el primer acto grande del Día del Pilar por parte del Centro Aragonés de Elche. Se llenará ese lugar destinado a la ofrenda, donde ya se han colocado algunas flores, y tendremos ocasión de volver con todos ustedes en directo. Será a las 12 de la mañana desde el Gran Teatro de Elche, desde la Basílica de Santa María de Elche. Gracias por la atención prestada, un saludo muy especial y muy buenas noches en este 11 de octubre de 2022.